¿cómo estás? Y hola a todos los que ya se conectan. Sí, yo te escucho. Voy a prender. Perfecto. Uy, está un poco oscuro. Ya tenemos 16 personas. Todavía nos faltan unos minutos para empezar. Muchas gracias a todos por estar conectados para este primer día de Bootcamp. Esperamos que todos lo disfruten tanto como lo que nosotros nos hemos divertido haciéndolo. Y muchas gracias por estar acá y darnos esta parte del tiempo que eh, esperamos les ayude mucho en su vida. Prueba de sonido. ¿Cómo estamos con la prueba de sonido, Lucho? Perfecto, Dami, yo te escucho bien. Si quieren nos confirman en el chat si nos escuchan y ya estamos listos para empezar ya casi. Yo los escucho a los dos también. Perfecto. Lo que no puedo, Lucho, es activar el video, la cámara. Sí, a mí tampoco. No me deja. Listo, ya reviso esa parte. Listo, aquí también ya nos confirman que se escucha bien.
Listo, perfecto. Ya veo a Dami también. Y sí, ya todos tienen el micrófono abierto y creo que estamos listos para dar inicio a este bootcamp. Hola a todos. ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, Ahí estamos. estamos 6:03 en hora de Colombia, 8:03 de Argentina, 5:03 de El Salvador y bueno, hay los mismos horarios para los diferentes países en los que estén y pues para aprovechar el bootcamp y poder entrar rápidamente a estos aprendizajes, yo voy a ser muy breve y quiero pues agradecerles a todos por estar acá, a quienes han presentado el interés de conocer todos estos nuevos sistemas financieros del futuro de los que vamos a estar aprendiendo en estas 3 sesiones con los mejores profesores, con Damián, con Ishi. Vamos a estar mirando no solamente cuáles son los problemas que estamos viviendo en nuestra región, en Latinoamérica, y cómo estas nuevas tecnologías pueden ayudarnos a dar respuesta a esos problemas, sino que también gracias a que van a notar los acentos. Yo tengo un acento colombiano, pero van a notar que Dami tiene un acento argentino, que Ishi tiene un acento salvadoreño. Vamos a estar pudiendo aprender de diferentes realidades, ¿no? No de un solo lugar, y también vamos a estar aprendiendo de ustedes, de las realidades que ustedes nos puedan compartir, porque la idea también es que puedan ser muy participativos y que podamos aprender de ustedes. Por supuesto, vamos a aprender de tecnología, ¿no? Esto es algo fundamental y vamos a ver por qué es importante para los problemas de la inflación, por qué estas opciones de Bitcoin, de las monedas estables pegadas al valor del dólar, por qué ahorrar es importante, por qué pedir préstamos es importante, pero partiendo desde la base, ¿no? Vamos a ver qué es eso de por qué hay centralización, por qué hay descentralización, cuáles son los aspectos de seguridad. Vamos a preguntarnos cosas tan básicas como cómo funciona el dinero. Vamos a preguntarnos cosas tan básicas como cómo funcionan los servicios financieros, si realmente los servicios que estamos teniendo son los adecuados o podemos acceder a mejores servicios. Entonces, creo que va a ser un camino muy emocionante y quiero pues agradecer a todos, también a Lucho y a Steffi que estuvieron detrás de toda la coordinación y convocatoria. Sobre todo agradecerles a ustedes quienes están participando de este bootcamp y muy especialmente a Dami y a Ishi que nos van a estar llevando por este camino de aprendizaje, por esta historia de aprendizaje que va a traer drama también, va a traer historias que uno no puede creer de personajes que desaparecen después de haber hecho tal vez la invención más importante desde el punto de vista económico en las últimas décadas. Y va a haber muchísimo aprendizaje. Así que los invitamos a participar activamente, a levantar la mano, a hacer preguntas, a escribir en el chat. Y nada, agradecerles mucho en nombre de Tropicus por estar acá. Somos un equipo de personas, pero también una comunidad que está construyendo estos servicios financieros a los que los invitamos también a unirse en Telegram. Son conversaciones fantásticas. Espero que muchos de ustedes ya estén allí. Allí estamos todos participando y aportando. Entonces, agradecerles y invitarlos a estar abiertos de mente, a aprender, a participar y lo que necesiten de mi parte, mi arroba es Maurotov para cualquier cosa y también estoy allí en el grupo de Telegram de Trópicos participando y aportando. Entonces, muchísimas gracias a todos y a divertirse aprendiendo. Muchas gracias, Mauro, por esas palabras. Entonces vamos para adelante. Bien, si te parece, Lucho, arranco explicando. Claro que sí, amigo. Perfecto. Bien, primero que todo, muy buenas tardes para todos y bienvenidos al primer día de este bootcamp sobre las finanzas del futuro. El taller se va a dividir en 3 sesiones de 3 días, comenzando con la primera sesión el día de hoy y terminando con la última el día miércoles 10 de agosto. Los horarios y los datos de ingreso serán los mismos para los 3 días. Una vez aclarado lo anterior, pasamos al temario y a la dinámica de las clases.
El día de hoy vamos a estudiar qué es blockchain, Bitcoin, billeteras y dólares digitales. El día de mañana nos vamos a introducir en las finanzas inteligentes a través de ahorros y préstamos a tasas justas. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de Tropicus, RSK, que es la blockchain donde está construido Tropicus y demás. Y para el último día vamos a regresar al mundo real y vamos a ver cómo podemos utilizar las criptomonedas en el día a día. Ahora tenemos dos tareas que son obligatorias para participar por los siguientes premios. No sé si, Lucho, ¿te estás compartiendo por ahí? Ahí está. Estas son las tareas que tenemos, ¿sí? Son dos tareas obligatorias para poder participar por los siguientes premios. Un drop de $10 en RBTC, ¿sí? Smart Bitcoin, para los primeros 50 estudiantes, y para calificar para participar por el premio gordo, el ganador de ganadores. Los que hayan completado las dos tareas y obtengan los primeros puestos en los Kahoot son los ganadores, además de $200 en DOC a repartir de la siguiente manera. 125 DOC para el primer puesto, 50 para el segundo y 25 para el tercer puesto. Ahora, es importante recordar que quienes no realicen ninguna actividad o alguna, pero incompleta, o sea, no las hacen las dos, ¿sí? No podrán participar por ninguno de los premios mencionados anteriormente. Esto es importante a tener en cuenta, ¿sí? Y tienen plazo hasta el miércoles 10 de agosto. Bien, ahora, mi nombre es Damián Silva, ¿sí? Y ahí estaba Ishi, ¿sí? Que somos los que vamos a estar dando las clases, y ahí está Lucho, que es el diseñador, el que maneja todo lo que nos da una mano con las diapositivas y demás. Bien. Para poner un poquito en contexto, antes de dejar a mi compañero Ishi, ¿sí? Tenemos acá algunas noticias que son un poco inquietantes con el tema de inflación y devaluación, ¿sí? Para tener un poquito de contexto de por qué hacemos esto. Sobre todo en Argentina, ¿sí? Los argentinos estamos acostumbrados a lidiar con una de las inflaciones más altas del mundo y una de las monedas más devaluadas, ¿sí? Siempre con otros países de Latinoamérica, pero ahí liderando con Venezuela. Entonces, desplegamos toda una serie de estrategias para hacer rendir nuestros ingresos mensuales, ¿sí? Para poder llegar a fin de mes prácticamente. En este país, algo tan sencillo como cualquier otro país puede hacer las compras semanales, requiere más táctica, ¿sí? Que un juego de estrategia. ¿Por qué digo esto? No es cuestión de agarrar las bolsas o el carrito del supermercado e ir a la tienda que está más cerca y buscar lo que se necesita para la semana o para el mes, ¿sí? No, no es así. Acá primero nos sentamos a planificar qué día ir, a qué supermercado y para comprar qué productos, y así poder aprovechar las mejores ofertas, descuentos y formas de pago que ofrecen desde los supermercados y los bancos hasta los principales diarios del país. ¿Sí? Si no, obviamente no se llega a fin de mes y es muy difícil, y así todo se dificulta, ¿sí? Poder sobrevivir lo que queda del mes o el mes completo. Ahora sí, sin más, ya lo dejo a mi compañero Ishi. Listo. Gracias, Dami. Bueno, Placer. solo me dicen si me escuchan bien. Se escucha. Perfecto. Y me dicen si ven mi pantalla también, solo para asegurar. Sí, se ve bien. ¿Sí? Se ve perfecto, Ishi. Listo. Bueno, un abrazo y un saludo para todos los que nos acompañan y que están ahora con nosotros en esta tarde, bueno, tarde-noche en El Salvador, prácticamente 5 de la tarde, en Argentina 9 y así en diferentes países que están con nosotros. Nos complace especialmente que tengamos una asistencia bastante grande, abultada, más de 80 personas, y esperamos que lo que vamos a compartir con cada uno de ustedes pueda ser de utilidad. Un dato quizás a nivel de disclaimer es
En mi participación ahorita voy a disponer de alrededor de 30 minutos, ya descontándome lo que estoy hablando, así que vamos a hablar un poquito rápido, pero la idea es que despierten ustedes el interés de algunas cosas en particular que vamos a decir nosotros, que tenemos conocimiento. Cabe mencionar también un segundo disclaimer, que no somos expertos, quizás en todo lo que nosotros nos manejamos, hasta las personas que más conocen siempre van a decir que tanto la parte cripto, blockchain, Bitcoin es una madriguera en la cual todos vamos aprendiendo cada día. Pero, sin embargo, estamos acá porque tenemos un poquito quizás más de experiencia y conocimientos que otro, y nos complace mucho poder compartirlo. Así es que divido mi participación en dos espacios, uno que tiene que ver con blockchain, alrededor de unos 15, 12 minutos, y los otros 15 minutos para hablar acerca de Bitcoin. A lo mejor hay personas que ya tienen un poquito de conocimiento, son cosas que no las vamos a hablar tan técnicas y tampoco tan básicas, sino hemos entrado un poco el tratar de compartir con ustedes con algo como más práctico a nivel de caso de uso, porque eso es lo que al final nos enriquece y al final lo que nos aporta valor a cada uno de nosotros en particular. Así es que vamos a empezar, el tiempo empieza a correr y vamos a hablar. Sí, dale. Nos comentan que si puedes poner el PowerPoint en modo presentación para verlo. Voy. ¿Ahora sí? Perfecto, vamos. Listo. Bueno, la primera pregunta o el primer tema que vamos a estar abordando en este podcast es ¿qué es blockchain? Ustedes habrán escuchado quizás la palabra blockchain, es inclusive mucho más famosa que la palabra Bitcoin, que está muy de moda ahora, o quizás Ethereum o cualquier otra red que nosotros hemos escuchado. Si nosotros ponemos o buscamos imágenes en Google, por ejemplo, vamos a encontrar blockchain, blockchain, blockchain. O cuando escuchamos hablar de personalidades o de empresas como IBM o muchas compañías que están atrás de la parte cripto, escuchamos siempre blockchain. Entonces, como que la parte blockchain nos abruma y es lo que a nivel publicitario nosotros escuchamos mucho más a menudo que inclusive cualquiera de las criptomonedas que a continuación vamos a hablar. Pero, ¿qué es blockchain? Vamos a tener un espacio muy limitado de tiempo, no lo vamos a tratar de abarcar todo, pero al menos vamos a compartir con ustedes las ideas generales. ¿Blockchain como tal es algo nuevo? A nivel de pregunta, la respuesta es no. O sea, blockchain no nace, por ejemplo, como lo más famoso que conocemos, que es Bitcoin, que nace en el año 2009. El nacimiento de blockchain se remonta inclusive a mucho tiempo más atrás. Algunos de nosotros a lo mejor ni siquiera habíamos nacido y otros teníamos unos escasos años de vida. Nos remontamos hacia los orígenes del año de 1991. Allí es donde realmente empieza, digamos, o nace la parte de blockchain como tal. ¿Cuándo se viraliza o cuándo se hace famosa? ¿Cuándo empieza a resonar? Es en nuestra época, pero especialmente cobra mucho realce con lo que sucede en el año 2008, 2009, con la creación de Bitcoin prácticamente. Y hoy estamos viviendo esa revolución a nivel publicitario. Pero en sí, ¿qué es blockchain? A veces escuchamos de blockchain, podemos ver videos en YouTube de blockchain, podemos buscar información en Google acerca de blockchain, y a pesar de que busquemos mucha información, no nos va a quedar del todo claro cuando llegamos o iniciamos en este mundo en base al concepto de qué es. Blockchain, para los que nos manejamos en la parte de la tecnología o trabajamos en desarrollo, se nos hace quizás un poco más fácil entenderlo, pero también es fácil de entenderlo para todas las personas si lo transformamos un poco a nivel de analogía. Para las personas que trabajamos en tecnología, blockchain prácticamente se viene a convertir o se viene a reducir a nivel de concepto significado como una base de datos. Para otras personas que no tienen este concepto muy arraigado o no lo entienden, blockchain se viene a convertir como en un libro mayor, compartido, distribuido
al cual muchas personas pueden tener acceso y lo pueden consultar. Entonces, cuando nosotros hablamos de blockchain, es lo que generalmente se dice o lo podemos imaginar, es como una cadena de bloques. Si nosotros nos imaginamos las cadenas, que todos las conocemos, las cadenas tradicionales, están atadas uno a uno, eslabón por eslabón. Entonces, como lo podemos apreciar en esta imagen, generalmente blockchain a nivel de similitud o semejanza se compara con una serie como una cadena que está conformada por bloques y que tiene una unión en la cual una depende de otra. Hay muchos conceptos técnicos allí en los cuales pudiéramos profundizar, pero no es el tema en particular, pero básicamente para que nosotros podamos entender qué es blockchain. Blockchain prácticamente es una base de datos distribuida en donde almacenamos especialmente ¿qué? Información. Y cuando decimos que almacenamos información, actualmente se almacena información encriptada a nivel de texto, pero también puede ser cualquier otro tipo de información. Como por ejemplo, actualmente está muy de moda la parte de los NFT. Fácilmente los JPG o las imágenes podrían ser almacenadas en la blockchain prácticamente. No se está haciendo, pero también es una alternativa que se podría hacer. Entonces, es un libro mayor contable, inmutable. Esa es una de las principales características que vamos a ver a continuación, que le dan mucha de la fuerza y de la fortaleza. Avancemos en nuestra presentación y compartamos, o vamos a compartir con ustedes algunas de las características que tiene la blockchain. Un dato quizás importante que no compartí con ustedes es, cuando nosotros hablamos de blockchain, posiblemente algunas personas en su mente se lo imaginan como un todo, pero cabe mencionar que blockchain no precisamente funciona como un todo. Por ejemplo, Bitcoin tiene su blockchain, Ethereum tiene su blockchain, RSK tiene su blockchain, Binance tiene su blockchain. Entonces, la blockchain no es que sea como algo generalizado en la cual sea un todo, sino que cada quien puede ir creando su blockchain en base a las características particulares o necesidades que éste tenga. ¿Cuáles son algunas de las características que nosotros actualmente escuchamos o que son más como explotadas de los beneficios o las características principales de la blockchain? Uno de ellos, y creo que es el que hace como más boom, es el hecho de la descentralización. Cuando nosotros hablamos de descentralización, debemos, yo generalmente lo menciono, que debemos de diferenciar quizás el concepto tradicional que nosotros tenemos con la descentralización que está relacionada con el tema de blockchain. Es decir, por ejemplo, a nivel personal o en nuestros países, El Salvador, nosotros escuchamos de una descentralización del gobierno. ¿Qué significa eso? Que el gobierno trata de descentralizar los fondos o los recursos, llevándolos especialmente hacia las alcaldías, que es lo que se maneja en nuestro país. Pero realmente siempre está centralizado en una organización central, que en este caso es el gobierno. Pero cuando hablamos de descentralización, a nivel de blockchain, nosotros debemos de pensar o aperturar nuestra mente no en las formas tradicionales, porque cuando hablamos de descentralización, estamos hablando especialmente que no hay una entidad central la cual tome las decisiones de lo que allí va a ocurrir. Entonces, esa es una como de las características principales. Luego, la otra parte importante a nivel de característica es la inmutabilidad. ¿Qué significa esto? Que prácticamente el registro no puede ser cambiado. También tenemos otras como la trazabilidad, que esto es algo sumamente importante porque la trazabilidad en cierta manera está relacionada con el tema de transparencia. ¿Por qué nosotros decimos trazabilidad y transparencia? Llevémoslo a un caso práctico. Por ejemplo, si nosotros hacemos cualquier tipo de transacción en la blockchain, vamos a hablar en este caso de la blockchain específica de Bitcoin, nosotros fácilmente podemos trazar toda la ruta de nuestras transacciones y también podemos ver los detalles bien particulares de esa transacción que nosotros hemos hecho. Podemos nosotros, como dueños de esa transacción, consultarla, pero por ejemplo, si otra persona
tiene ciertas características de las cuales nosotros la hayamos compartido o es información que esté pública, fácilmente puede tomar esas características de la transacción, como puede ser el ID de la transacción, nuestra dirección, consultarla en un explorador de bloques, va directamente a la blockchain y también consulta la misma información que nosotros como dueños o hacedores de la transacción hemos realizado. Y luego transferencia de valor y otras cosas en particular. Esas son como algunas características especiales. Como les dije, la parte de la característica va basada en la funcionalidad que especialmente cada uno le quiera dar. La evolución de la blockchain. Bueno, a nivel de la evolución de la blockchain, actualmente se clasifica como en 4 categorías, pero hablemos quizás de las 3 categorías principales por el avance del tiempo. Es cuando dijimos que en 1991 nace blockchain como tal a nivel de la propuesta de sus creadores, que son especial o particularmente 2 personas, que los nombres son Stuart Haber y Scott Stornetta. Avanza en 2008 con la creación de Bitcoin, que se hace mucho más famosa y ha evolucionado hacia los términos que tenemos ahora. Cuando en 2008 se crea Bitcoin, especialmente blockchain, se toma una fase que le podemos llamar a nivel de transacción. Una blockchain en la cual se registran o se guardan todas las transacciones en particular y que puede ser consultada y transparente por todos. Avanza un poquito a nivel del periodo de tiempo y encontramos otra definición a nivel de clasificación que ciertas personas hacen en una blockchain 2.0. ¿Qué significa esto? Que esa blockchain 2.0 ahora es posible no solamente almacenar información, sino que también es posible almacenar smart contracts o contratos inteligentes y ejecutarlos en tiempo real. Eso es lo que blockchain 2.0 le podemos, por ejemplo, poner nombre, que sería en el caso de Ethereum, cuando en 2015 nace y empieza con esta revolución de los contratos inteligentes. Y avanzamos hacia la blockchain 3.0, como se le puede calificar, a nivel de dApps o de aplicaciones. ¿Qué significa esto? Es que observamos un sinfín de aplicaciones dApps descentralizadas en la teoría, en la cual pueden consumir la blockchain y crear ofertas de valor para los usuarios en particular. Ciertas de estas dApps, digamos, de blockchain 3.0 es las que vamos a estar viendo en los próximos días de una forma práctica, en las cuales ustedes van a poder ver cómo se puede conjugar este tipo de dApps, contratos inteligentes, y al final guardar información en la blockchain o desencadenar la ejecución de un contrato inteligente en particular. Tipos de blockchain, y esto es bastante importante en lo personal para que lo puedan conocer. Cuando hay al menos 4 tipos de blockchain, pero quizás la más ahorita que tiene mayor cabida o acogida a nivel de la gente, a nivel de conceptos, son las públicas. ¿Qué blockchain públicas ubicamos en esta categoría? Ahí está la blockchain de Bitcoin, la blockchain, por ejemplo, de Ethereum, de Solana y otras muchas que son utilizadas. Hay otro tipo de blockchain que está bastante enfocadas un tanto a gobierno y también a empresas privadas, en particular bancos, en las cuales se conoce o se clasifica dentro de una categoría de blockchain que entra como privada. ¿Qué diferencias hay entre cada una de estas? Bueno, básicamente a nivel de las públicas, una de las partes bastante central que tiene mucho peso en la demanda de los usuarios es el hecho de que sea descentralizada. Cuando nosotros hablamos de una blockchain, por ejemplo, que es privada, que la estamos enfocando a una compañía, a un banco o posiblemente a un gobierno en particular, pierde ciertas de las características que en cierta manera los usuarios desearían que estuvieran presentes. Entonces, cada uno de ustedes puede ahondar más acerca de las diferencias prácticas que tiene cada una de estas, de las blockchain públicas, privadas
y también híbridas. Entonces, para que no enfoquemos o no cerremos nuestra mente, como les dije anteriormente, a que blockchain es un concepto únicamente universal y que gira alrededor de un solo eje, sino que podemos contemplarlo desde varias aristas. Ejemplos de blockchain. Como les mencionaba, Bitcoin tiene, por ejemplo, su propia blockchain, Ethereum, RSK, que es una sidechain de Bitcoin, que vamos a hablar en el siguiente día, el día de mañana. También el famoso exchange centralizado Binance tiene su propia blockchain, y Solana, que se está convirtiendo o tiene mucha fama en estos últimos días a nivel de su creación. Entonces, ¿qué papel juega, por ejemplo, blockchain en cada una de estos protocolos que estamos mencionando, de estos exchanges centralizados? Pues cada una tiene sus características bien particulares. Y me gustaría destacar algo en lo particular, por ejemplo, en el caso de Bitcoin. Muchas veces, pienso yo, un tanto de manera errónea, se hace ver a Bitcoin como que en el caso de blockchain de Bitcoin fuera como el factor más principal o principal dentro de Bitcoin en particular. Pero cabe mencionar que dentro de Bitcoin, blockchain es únicamente un componente de muchos que Bitcoin tiene, y es lo que permite que un todo al final pueda funcionar. ¿Qué nosotros podemos hacer con la blockchain de Bitcoin en particular? Es cuando nosotros tenemos una billetera o una wallet, lo que hace es a través de nuestros UTXO ir a la blockchain, consolidar todas las salidas no gastadas y mostrarnos a nosotros como que fuera un saldo. Esa es una de las utilidades que tenemos. Podemos ir a nuestro nodo y consultar nuestras transacciones directamente. Podemos conseguir la dirección de otra persona. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, prácticamente, si el gobierno pusiera a disposición pública la compra de las direcciones de Bitcoin que él ha hecho, nosotros fácilmente podríamos ir al sitio web gubernamental, tomar el ID de la transacción e ir a validar que en efecto esas transacciones se han realizado y que se han efectuado. Entonces, blockchain es un libro mayor, inmutable, transparente, en el cual nosotros podemos ir y consultar la información relacionada con la transaccionalidad que nosotros hagamos. También en blockchain podemos almacenar contratos inteligentes y podemos ejecutarlos automáticamente en base a ciertos parámetros o ciertas acciones que nosotros definamos. Entonces, hemos casi en 15 minutos tratado de explicar de manera rápida un poco acerca de qué es blockchain y algunas características en particulares. Algunos problemas y retos de blockchain: escalabilidad, privacidad, almacenamiento y regulación. ¿Por qué el tema de escalabilidad? Por ejemplo, el hecho de cómo puede estar conformada o desarrollada una blockchain en particular puede crear ciertos problemas. Por ejemplo, Bitcoin en particular tiene o tuvo en algún momento problemas de escalabilidad que se van tratando de solventar conforme va pasando el tiempo. Vamos a llegar en un futuro a unos cuantos años y vamos a obtener posiblemente el mismo problema o que se van a ir tratando de solventar. Privacidad, ¿por qué? Porque la blockchain, si nosotros tenemos cierta información y la compartimos o cualquier persona la obtiene, prácticamente nuestra privacidad se ve violada y cualquiera puede ir y consultar. Almacenamiento, ¿por qué? Relacionémonos un poquito al tema de nodos. Es decir, ahorita, por ejemplo, si nosotros queremos descargar la blockchain completa, es decir, toda la base de datos de los registros desde el día 0, enero 2009 hasta la fecha, aproximadamente en un disco de nuestra máquina o un disco interno nos pesa cerca de 480 gigas. Conforme vaya pasando el tiempo, ese peso va a ir incrementando y obviamente eso no es un problema de almacenamiento en sí, pero a la vez se va convirtiendo en una situación mucho más compleja para quienes, por ejemplo, quieran montar su nodo. En el caso del peso del almacenamiento de la blockchain completa de Ethereum, es muchísimo mayor que el peso actual de la blockchain de Bitcoin. Y el tema de la regulación. Bueno, este es un tema que vamos a ir viendo y que va a ir creciendo conforme vayan pasando los años, porque ya tanto los gobiernos van un poquito abriendo los ojos y van poniendo mucho su mirada en todos los temas que tienen que ver con Bitcoin, blockchain, con NFT, etcétera. Bueno, dejo esta pregunta en la mente de ustedes.
¿Es la tecnología blockchain el futuro? Yo tengo en particular mi opinión, pero me gustaría que posiblemente en el día 3 o algo reflexionemos un poquito acerca de esta pregunta, pero ahorita la dejamos para reflexión de cada uno de ustedes. Avanzamos en el tiempo y vamos un poquito volando con otro tema en particular que a mí me apasiona mucho, y es hablar de Bitcoin. Bitcoin, la primera moneda digital descentralizada de la historia. Aquí hay algunos casos bien en particular de cómo nosotros podemos expresar o explicar un poco acerca de la creación de Bitcoin. Y como les dije al inicio, el propósito de cómo hemos tratado de plantear estas charlas en particular no es enfocarnos tanto en la parte técnica, teórica de discusión en particular, sino tratar de que en estos pocos minutos quede un concepto de foco de valor, especialmente de lo que nosotros estamos hablando. Entonces, creo que muchas cosas de las que están pasando se adaptan para que nosotros podamos avanzar y poner casos de uso práctico y que no pensemos como en algo futurista, sino algo que realmente está pasando. ¿Qué es Bitcoin? Pues prácticamente año 2022, Bitcoin es al menos 3 cosas. Moneda, aunque algunos no estén de acuerdo, pero ¿por qué decimos moneda? Es nosotros actualmente en El Salvador podemos darnos ese lujo de ir a un McDonald's, a un Starbucks, a una tiendita pequeña, al Super Selectos, ir y comprar con Bitcoin. ¿Cómo lo hacemos? Pues prácticamente estamos utilizando Bitcoin como una moneda. Entonces, aunque a nivel global no sea reconocida como una moneda porque a lo mejor las características para ser considerada monedas están aún muy cortas para criterio de algunos, pero en nuestro país lo estamos utilizando como moneda. Bitcoin es reserva de valor, creo que es el caso de uso en particular por la cual la gran mayoría de las personas están allí, no solo personas, Bitcoiner, holders, sino también empresas como Tesla, Michael Saylor, etcétera, personas que manejan muchos fondos de inversión que le están apostando a Bitcoin como una reserva de valor. Y luego es una red de pagos que funciona perfectamente, como similar a Visa. En el caso de su funcionalidad, estoy hablando en particular de que nosotros podemos efectuar un pago con una red bastante eficaz y mucho más segura. Entonces, 3 cosas en particular. ¿Cómo funciona? Bitcoin funciona o está compuesto de varias cosas en particular. Blockchain, el tema que hablamos hace unos cuantos minutos, es solamente una parte del eslabón de cómo está conformado Bitcoin. Bitcoin está conformado por nodos, que es parte de lo que ayuda en el tema de la descentralización. ¿Qué es un nodo? Pues básicamente un nodo es una parte de software en la cual yo puedo conectarme, descargar la blockchain que lo hablábamos anteriormente, donde está todo el registro de transacciones, y la puedo tener ya sea en mi PC, en un equipo en particular que yo pueda comprar, y de esa manera yo estoy contribuyendo a fomentar la parte de la descentralización. Yo como persona en El Salvador puedo tener un nodo, Mau en Colombia puede tener otro, Dami en Argentina puede tener otro, y así funciona Bitcoin. Nodos distribuidos en diferentes partes del mundo. Por eso decimos que Bitcoin en cierta manera es inbaneable, porque para hacerlo, para banearlo, prácticamente tendrían que ir los gobiernos a buscar a cada persona en diferentes partes del mundo y validar a dónde esta persona tiene un nodo en particular conectado a Bitcoin. Luego tiene la parte del proof of work, que es la prueba de trabajo, y muchas otras cosas más. Entonces, Bitcoin es una conjunción de muchas cosas y al final nos genera el valor que les explicaba anteriormente. Hay otras preguntas acá. ¿Bitcoin paga impuestos? ¿Bitcoin está regulado? Bueno, actualmente no está regulado. Es un trabajo que estamos viendo de parte de los países. Una cosa en particular que es un pensamiento que a mí me gusta compartir es Bitcoin como tal no puede ser regulado a nivel de su esencia, de su creación. Cuando digo eso es el protocolo base como tal. Es decir, Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos, el presidente Bukele en El Salvador o la Unión Europea no puede venir y regular Bitcoin directamente. Es decir, la parte de las reglas de cómo están creadas. No puede decir el gobierno de Estados Unidos ya no va a haber 21 millones de Bitcoin, sino que va a haber mucho más. O esta persona no puede acceder al protocolo. Entonces,
en ese sentido no hay regulación. ¿En dónde va a haber la regulación? En todo lo que esté o se mueva alrededor de Bitcoin. Ese es un criterio muy personal. Algunas características. Bitcoin es seguro, inmutable, transparente, anónimo y descentralizado. Creo que la parte de la descentralización la tocamos un poco con el tema de blockchain, pero también la descentralización en Bitcoin va mucho más allá de eso. Hemos hablado de los nodos, que existen dos tipos de nodos, nodo minero y el nodo común, que somos nosotros como personas. Todo esto ayuda en buena parte a la descentralización de Bitcoin. Entre más nodos existan de todos los tipos, Bitcoin va a ser mucho más descentralizado. Cabe mencionar, y esto también siempre me gusta hacer mención, porque hay muchas personas que, por ejemplo, cuando vemos nacer nuevos protocolos, creo que por error tendemos a pedir de que un protocolo nuevo nazca totalmente descentralizado, y pienso que eso es un error. ¿Por qué? Porque inclusive Bitcoin, que es la madre de la descentralización actualmente, nació en cierta manera centralizada, con personas que estaban a cargo de él, Satoshi Nakamoto y posiblemente algunos de sus grupos mucho más cercanos. Transparente, ¿por qué? Porque cualquier transacción que nosotros hagamos en Bitcoin puede ser consultada por nosotros y cualquiera que tenga esa información. Inmutable, ¿por qué? Porque esa información o esa transacción en particular no puede ser cambiada a nivel de cómo está en la blockchain. Esto es generalizado, ¿verdad? Porque aquí podemos hablar de que para que sea totalmente inmutable tiene que pasar cierto número de transacciones, etcétera. Pero dentro de lo que tenemos actualmente con Bitcoin, podemos fácilmente decir que las transacciones son inmutables. ¿Es verdad que Bitcoin es solo para cometer ilícitos y lavado de dinero? Esta es una pregunta que creo que la escuchamos en los medios. En el caso de El Salvador, por ejemplo, con los opositores de Bitcoin, es algo que escuchamos muy a menudo y creo que es algo que le dan fuerza los gobiernos para tratar de desacreditarlo. ¿Bitcoin es utilizado únicamente para cometer ilícitos y lavado de dinero? Pues la respuesta creo que definitiva y obviamente es no. Por ejemplo, yo utilizo Bitcoin y no lo utilizo ni para lavar dinero, ni tampoco para cometer ilícitos. Bitcoin es únicamente una herramienta, como ponen muchos los ejemplos. Esa herramienta yo la puedo utilizar para bien, la puedo utilizar para mal. Yo podría, por ejemplo, devolver las preguntas a los críticos, no sé, que defienden a lo mejor la moneda fiat y decir, ¿será que acaso el efectivo se utiliza para cometer ilícitos y lavado de dinero? Pues yo creo que esa respuesta es mucho más efectiva que la que nosotros podríamos dar al respecto, porque todo lo que el tráfico de drogas, etcétera, nosotros sabemos que se maneja o se conduce alrededor de las monedas fiat que tradicionalmente o actualmente nosotros tenemos. ¿Es Bitcoin el dinero del futuro? Y casi con esto creo que voy terminando. Hice la pregunta anterior de si blockchain era la tecnología del futuro y le dejé la pregunta para que la reflexionemos a lo mejor en el tercer día si tenemos espacio para discusión. Pero ahora hago una pregunta un tanto similar y esta ¿es Bitcoin el dinero del futuro? Yo creo que la pregunta es bastante amplia, pero la perspectiva o la propuesta es de que nosotros reflexionemos. Si alguien que no conoce Bitcoin, obviamente la pregunta creo que es demasiado fuerte para que pueda dar una respuesta. Pero cuando usted profundiza, entiende y logra ver el valor, posiblemente tenga una respuesta un tanto favorable. Estamos viendo actualmente, y lo dijo Damián, cuando se hizo la presentación del por qué estamos nosotros desarrollando este tipo de actividades como este bootcamp en particular. Estamos viendo y estamos sintiendo en nuestros países la voracidad de ciertas, le podemos decir, ciertas consecuencias relacionadas con el dinero fiat que nosotros actualmente tenemos. En El Salvador en particular, desde el año 2001, que se implementó el dólar, o que nosotros usamos dólar también como moneda legal, nunca habíamos sentido el tema de la inflación tanto como lo estamos sintiendo ahora. Estuve yo reciente hace unos días en Guatemala y la percepción de la gente de a pie del común es la misma. Entonces,
Vimos una noticia que salió el día de ayer en la cual Estados Unidos a nivel del Congreso aprueba una ley diciendo de que han llevado a cabo esta ley para reducir la inflación. A mí me da un poquito de risa porque la inflación, en cierta manera, yo lo catalogo como un robo. La inflación es creada por los gobiernos y después salen ellos como superhéroes diciéndonos que están haciendo cosas para reducir la inflación cuando realmente ellos la han creado. Entonces, hay muchas características en particular alrededor de Bitcoin, como por ejemplo el caso de la inflación, el caso de que es una moneda con un límite reducido de únicamente 21 millones de Bitcoin, ni uno más ni uno menos. Entonces, la pregunta es demasiado ambigua para alguien que todavía no conoce mucho a Bitcoin, pero nuestra apuesta para alguno de las personas que nos esté escuchando que a lo mejor no tiene mayor información es que se le despierte el gusanito y decida inmiscuirse en esta madriguera para poder aprender mucho más. El tiempo realmente es un poco reducido, pero hemos tratado de abarcar en estos cerca de 28 minutos hablando un poco acerca de lo que es blockchain y de lo que es Bitcoin. Sus preguntas, recuerden, las pueden dejar en la caja de texto de Zoom. Con esto le doy paso a Dami para que pueda seguir con los otros dos temas que tenemos planteados para este primer día. Ahí comparto. Dale, Dami, te doy paso. Ahí se ve. Ishi, no sé si antes de pasar con Dami, tú quieres responder dos preguntas que nos dejaron en el chat. Dale, o se las dejamos para Dami. Mira, si gusta, las preguntas son, ¿RSK es parte de la blockchain de BTC? ¿BTC es Bitcoin? ¿O es una red completamente independiente de BTC? ¿Cómo fue el inicio de la pregunta? Listo, te repito. ¿RSK es parte de la blockchain de Bitcoin o es una red completamente independiente de Bitcoin? Ok. Bueno, interesante pregunta. Como les mencionaba, el día de mañana vamos a dedicar un espacio de tiempo dentro de toda la agenda que tenemos para hablar específicamente de RSK. ¿Por qué vamos a hablar un poco de RSK, la sidechain de Bitcoin? Porque vamos a estar hablando también de un protocolo para poder exponerle a ustedes ejemplos bastante prácticos sobre este blockchain 3.0 que les estábamos mencionando, en la cual se pueden crear dApps o aplicaciones descentralizadas que nosotros podemos utilizar para ciertos propósitos en concreto. Entonces, si gustan, para no robar mucho tiempo, esta pregunta en concreta la vamos a tomar y le damos respuesta el día de mañana, que tenemos un espacio dedicado especialmente para hablar de RSK. Vale. Ishi, si me permitís, para hacerlo brevemente, es una cadena lateral, pero los mineros de Bitcoin, ¿sí?, aseguran las dos blockchains, es decir, integra los contratos inteligentes de Ethereum más la seguridad de Bitcoin. Más que nada, mañana retomamos, pero para que tengan una idea, una respuesta breve sería Sí, vamos a algo estar así. hablando del concepto de merge mining. Así que les dejamos allí para que eso les emocione y mañana puedan escuchar más sobre RSK. Exactamente. Listo, Alejo. Entonces ahí estuvo esa primera respuesta, es la mezcla entre Bitcoin y Ethereum. Y si quieres saber un poco más, nos vemos mañana. Nos queda otra pregunta también, las demás yo creo que las respondemos al final, cuando ya acabe dando su presentación. Y es, Ishi, ¿quién limitó la cantidad de Bitcoin si es descentralizada? Bueno, recordemos que el protocolo de Bitcoin nace en cierta base con algunas reglas. Por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer una transacción que no cumple con las reglas establecidas, es porque en determinado momento esas reglas fueron preestablecidas por alguien en particular. ¿Quién es ese alguien en particular? En su momento, pues prácticamente fue el creador de Bitcoin. La cantidad de emisión de Bitcoin en total puede cambiar. La respuesta es sí. ¿Podría cambiar en base a qué?
en base a consenso. No significa que los 21 millones nunca podrían cambiar en el futuro. Pero ¿por qué decimos que nunca van a cambiar? ¿Por qué? Porque es la base de la regla de cómo se ha creado, en la cual al final termina en un tema de generación de confianza. ¿Qué significa? Por ejemplo, que si ahorita viene una propuesta a nivel de un BIP, BIP, lo que se llama, una propuesta que cualquiera de nosotros fácilmente podemos ir a ver cómo está estructurada uno y crear nuestra propuesta. Es decir, por ejemplo, miren, yo ya no quiero que la escasez de Bitcoin se reduzca a 21 millones, sino que sea mucho más. Pero aquí es donde entra la parte del valor. Es decir, como nosotros conocemos ya actualmente toda la parte de la regla y cómo está diseñada, a nivel de consenso, su propuesta va a ser desechada. ¿Qué podría pasar si a nivel de consenso se aprueba? Sí puede pasar. O sea, no es algo que esté escrito en piedra y que nunca se puede cambiar el tema de los 21 millones. Pero nosotros lo decimos con mucha confianza y con mucha seguridad, es porque es parte de la base de la filosofía de Bitcoin a nivel del protocolo en particular. Y por eso les mencionaba, cuando Bitcoin nace, podemos decir que Bitcoin nace centralizado, porque buena parte de las reglas que nosotros encontramos escritas fueron pensadas o inicializadas por una persona en particular o un grupo de personas que nosotros conocemos con el seudónimo de Satoshi Nakamoto. ¿Pueden cambiar esas reglas en un futuro? Pues podrían cambiar si en base a consenso son aceptadas. Si no son aceptadas, es lo que surgen, que nosotros conocemos como los hard fork, en este caso como Bitcoin Satoshi Vision o Bitcoin Cash, que han sido cadenas que fueron separadas porque tenían visiones o tenían solicitudes de cambio bien particulares que la mayoría, o sea, la mayoría a nivel de consenso no quiso cambiar. Perfecto, muchas gracias por tu respuesta, Ishi. Démosle paso a Dami. Las siguientes preguntas van a estar muy relacionadas con lo que él va a hablar, entonces, bienvenido, Dami. Gracias. ¿Ahí se ve bien? Se te escucha bajo. Se escucha un poquito bajito. Mejor. Sí. ¿Habla nuevamente? A ver ahí, ¿se escucha? No, te escuchamos bien bajo. No sé qué te le pasó al micrófono. A ver ahora. No, siempre bajo. A ver ahí. ¿Mejoró? Siempre te escuchamos bajo, Dami. No sé qué problemas tenés con él. Sí, sí te... Ahora. Yo te sigo escuchando bajo. No sé si gustás, Dami, te salís y volvés a entrar porque estaba bien con el sonido, pero de repente te escuchamos sumamente bajo. A ver ahora. Sí, igual. Ahora hoy está mejor. ¿Seguí ¿Está hablando? mejor? Ya se escucha mejor. ¿Se escucha mejor ahí? Ahora sí, dale, dale. Perfecto, se ve bien entonces también, ¿no? Sí, también se ve. Bien, perfecto. Bueno, como introducción vamos a hablar de los dólares digitales. Las stablecoins ofrecen una opción más segura y estable en el espacio de las criptomonedas. Han experimentado un hipercrecimiento, alcanzando una capitalización de mercado. Perfecto. Bien, una capitalización de mercado de 153.000 millones de dólares. La volatilidad de las criptomonedas han atraído a los inversores más conservadores hacia las stablecoins, ¿sí?, respaldadas por activos. Los países en desarrollo ya están adoptando las criptomonedas. Hola, Dami, ¿estás escuchando? Sí. Sí, mira, fíjate que sí se te escucha mal y creo que no vamos a aprovechar bien lo que estás diciendo. No sé si tratas de salirte y volver a ingresar mejor. Ahora probó.
Sí, no hay problema. Y si quieres, seguimos con las preguntas que nos quedaban en cola. Mientras, listo, Ishi. Entonces, bueno, creo que aquí viene una pregunta bien interesante para ti. Y es que, bueno, Celso nos dice que si entiende bien, todos pueden construir desde una blockchain y crear una nueva. Sí, bueno, este dato es bien interesante porque lo que sucede en particular, y quiero poner un ejemplo bien práctico, es lo que sucedió, lo que se le conoce como la guerra de bloques que sucedió allá entre, bueno, se vino gestando prácticamente como 2015, 2016 y que finalmente en agosto, prácticamente casi en esta fecha, vino a dar fruto con un fork, con un hard fork que nosotros conocemos ahora o se identifica como Bitcoin Cash. Entonces, Bitcoin Cash, lo que sucedió es que hubo una bifurcación y al final ellos tienen su propia blockchain en particular. Si nosotros queremos desde Bitcoin enviar una transacción para Bitcoin Cash, simplemente las reglas que mencioné anteriormente, como son diferentes, no permiten los validadores, en este caso los nodos validadores de Bitcoin Cash, que la transacción nuestra enviada de Bitcoin prácticamente entre en su blockchain o se escriba en su blockchain o se procese en particular. Y lo mismo sucedería con ellos. Si alguien manda una transacción de Bitcoin Cash hacia los nodos de Bitcoin en particular, la transacción de entrada por las reglas establecidas que se encargan de validar los nodos en particular, van a rechazar dicha transacción. Entonces, las blockchains son totalmente diferentes. Y como mencioné, tiene una blockchain en particular, Ethereum, que podemos ir a consultar ciertas transacciones de Ethereum directamente en la blockchain de ellos. El día de mañana vamos a ver, por ejemplo, cómo consultar transacciones en la blockchain de RSK y en la de Binance también se puede hacer. Para añadir un poquito a la pregunta anterior, para si tienen esa curiosidad, nosotros decimos que Bitcoin está limitado a nivel de su creación de 21 millones. Y alguien se puede estar preguntando si alguien es desarrollador o no sé si dentro de nuestra mente vaga la siguiente pregunta. Dentro del código de Bitcoin a nivel de programación, yo encuentro una variable que tenga la creación total va a ser 21 millones. La respuesta es no. La parte de la creación o la estimación de los 21 millones, nosotros lo vamos detectando a través de la creación de los Bitcoin en base al proceso que se llama o se le conoce como halving. Cuando inició en el año 2009, la primera recompensa que obtenían los mineros era de 50 Bitcoin, ahora es 6,25 y así va a ir disminuyendo. Entonces, cuando nosotros hacemos esa relación de creación con tiempo, nos lleva hacia el año 2140 y donde no van a ser exactamente 21 millones, sino que van a ser 20 millones y unos cuantas fracciones más, pero al final se capitaliza como los 21 millones. Bueno, dale, Dami, probá ahora el sonido. Ahora sí, ¿no? Sí, hoy sí, creo que está bien. Dale. Bien. Bueno, volvemos a retomar un poquito. Las stablecoins, ¿sí?, que ofrecen una opción más segura y estable en el espacio de las criptomonedas, han experimentado un hipercrecimiento alcanzando una capitalización de mercado de 153.000 millones. Ahí podemos ver en el gráfico cómo se va acelerando la curva, ¿sí? ¿Y esto a qué se debe? La volatilidad de las criptomonedas ha traído a los inversores más conservadores hacia las stablecoins respaldadas por activos. Los países en desarrollo ya están adoptando las criptomonedas y entre los 10 países con más usuarios de criptomonedas del mundo se encuentran Venezuela y Colombia. ¿Sí? También Argentina un poco más abajo. La tendencia de los consumidores de los mercados emergentes de América Latina a recurrir a las criptomonedas puede preservar los ahorros que de otro modo podrían perder debido a las turbulencias económicas que tiene cada país. Acá quiero hacer un paréntesis, ¿sí? Sobre todo, como dijo Ishi, él está en El Salvador, tiene una economía dolarizada.
El problema, como en Argentina, Colombia, Venezuela, al tener una moneda que se devalúa y una inflación súper acelerada, ¿sí? Nosotros debemos recurrir, ¿sí?, a dolarizarnos por nuestra cuenta. Ahora, en Argentina tenemos el problema de los cepos, ¿sí?, que son prohibiciones que pone el gobierno, ¿sí? En Argentina nosotros podemos acceder a $200 mensuales y, por ejemplo, si compramos un servicio digital, por ejemplo, Netflix, Spotify, en dólares, se nos descuentan de ese cupo de $200 mensuales. Además, si durante la pandemia recibimos una ayuda económica del gobierno a través de las empresas por donde trabajamos, también estamos prohibidos, digamos, de comprar esos dólares, los $200 mensuales. Entonces, ¿qué opción nos quedan? Recurrir, ¿sí?, a las cuevas, es decir, los lugares donde se vende el dólar blue, que es un dólar mucho mayor, que también lo llaman el dólar ilegal, o si no, acceder a las criptomonedas, ¿sí?, que es la opción más rentable, ya que podemos ponerlas a rendir por un porcentaje considerado. Bien. Ahí pasamos a la siguiente filmina. Bien, y acá tenemos, ¿sí?, los datos, ¿sí? Son datos actuales, ¿sí?, la capitalización del mercado, el volumen de comercio y el dominio de mercado, ¿sí?, a través de las stablecoins más conocidas, ¿sí? Tether tiene el 44%, ¿sí?, que sería USDT. Después tenemos USDC, tiene el 36,54%. Binance USD o BUSD, el 12,07%. Y DAI, casi un 5%. Bien. Ahora, ¿qué son las stablecoins? ¿Sí? Más o menos tuvimos una idea, pero para profundizar un poco más, ¿sí? La moneda estable es una criptomoneda que fue diseñada para minimizar la volatilidad, ¿sí?, mediante la vinculación con un activo más estable. El activo digital de las divisas fiduciarias es el ejemplo más popular de una moneda estable. Cuando digo moneda fiduciaria, ¿sí?, me refiero, por ejemplo, al dólar estadounidense, al euro o la libra esterlina, ¿sí?, siendo la más popular la del dólar estadounidense. La ventaja es que nos permite aprovechar la tecnología blockchain y la transferencia de valores entre pares sin exponerse a la alta volatilidad del Bitcoin, el Ethereum u otras criptomonedas. Las monedas estables son relativamente nuevas, ¿sí?, y cada una cuenta con diferentes implementaciones: liquidez, riesgo y también aceptación. Ahora, las características, ¿sí?, transferencia de valor sin la alta volatilidad de las criptomonedas, que es lo que estuvimos hablando. Son divisas digitales que mantienen paridad 1 a 1 con un activo real, ¿sí? Y es un medio de ahorro en países con devaluación e inflación, sobre todo en Argentina, que no tenemos posibilidades de acceder al dólar, ¿sí? Y nos permiten invertir en finanzas descentralizadas, que vamos a estar hablando de esto mañana. Bien, ahora, ¿qué tipo de monedas estables existen? ¿Sí? Bien, y acá tenemos distintos usos, ¿sí? Pueden ser las que tienen colateral, ¿sí?, o garantía en dinero fiat, ¿sí?, que tienen reserva en dólares en una cuenta, ¿sí?, y el riesgo es que son censurables, ¿sí?, y embargables. Un ejemplo es USDT y USDC. En el caso de USDC, hoy salió una noticia que están congelando fondos, ¿sí?, por usar una plataforma. Entonces, ahí ya tenemos la primera alarma de decir, yo tengo mis dólares digitales puestas en esta criptomoneda, ¿sí?, pero me los pueden censurar, me los pueden embargar o me los pueden congelar, ¿sí? Es algo para tener en cuenta. Después tenemos con colateral híbrido, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que
Por ejemplo, su respaldo es en dinero fiduciario u otro activo, ¿sí? En el caso de DAI, a partir del año pasado, empezó a respaldar también en inmuebles, ¿sí? Y también en cripto, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de esto? Que al depender menos del dinero fiduciario son, ¿sí?, menos confiscables, ¿sí? DAI es el ejemplo de que hablamos a partir del año pasado. Di Pietrantonio, que es el que se encarga del marketing de DAI, ¿sí?, también argentino, anunció que la stablecoin DAI iba a empezar a estar respaldada también en un activo real, ¿sí?, como puede ser un inmueble. Después tenemos las algorítmicas, ¿sí?, muy famosas últimamente, que sistema de rescate y emisión, ¿sí?, para mantener paridad no son sostenibles, ¿sí?, y las impactan las caídas del mercado, ¿sí? O sea, son más propicias a sufrir este tipo de bajas, ¿sí?, que son más inestables. Un ejemplo es UST de Terra, que perdió la paridad y nunca más lo pudo recuperar. Y después con colateral en cripto. Y acá quiero hacer una acentuación especial, ya que tiene respaldo solo en criptomonedas, ¿sí? En este caso vamos a hablar de una que tiene respaldo en Bitcoin, ¿sí?, que es incensurable y descentralizada. Un ejemplo es Dollar on Chain, ¿sí?, o DOC. Bien, Dollar on Chain es una criptomoneda estable, ¿sí?, que está respaldada por Bitcoin. Actualmente, si mal no recuerdo, tiene por cada DOC emitido hay $8 en Bitcoin de respaldo, ¿sí? Generalmente eran 4, después subió a 6 y ahora actualmente estaba en 8 el último tiempo. Entonces, una de las stablecoins, ¿sí?, que se popularizó en este último tiempo es Dollar on Chain, ¿sí? Sobre todo los que están activos en Twitter, Manu Ferrari, que es uno de los cofundadores de Money on Chain, es el principal impulsor de esta criptomoneda y siempre está hablando y contándonos sobre las novedades y las ventajas que tiene. Los usuarios la utilizan para realizar giros de dinero a cualquier país del mundo y transaccionar libremente entre ellos mientras se refugian de la volatilidad de Bitcoin, ¿sí? Imagínense ustedes que vamos a comprar a una verdulería, pago con X cantidad de satoshis y obviamente el precio puede subir o bajar en el corto plazo. Entonces la persona que necesita reponer mercadería, si sube no hay problema, pero si baja pierde, ¿sí?, parte de ese dinero que le pagaron. Entonces, esto ofrece la garantía de Bitcoin, el respaldo en Bitcoin, y no tenemos esa volatilidad, ¿sí?, que tiene la criptomoneda. Ahora, ¿cómo mantiene su paridad 1 a 1 si Bitcoin es tan volátil? DOC siempre vale $1 porque el precio está garantizado por un contrato inteligente. Esto funciona como colateral o garantía y no permite que la cripto se vuelva volátil. En la página de Money on Chain podemos encontrar más información de esto. Pero entonces, podemos decir que tiene colateral, ¿sí?, o en garantía con Bitcoin, ¿sí?, ya que es la base del sistema financiero del futuro. Es un activo matemáticamente escaso en la red más robusta, inmutable y disponible para toda la humanidad. Permite construir un nuevo sistema financiero, como dijo Ishii, descentralizado, de código abierto y resistente a la censura. ¿Sí? Entonces, un nuevo sistema financiero descentralizado y que se construya en Bitcoin, ¿sí?, requiere de su propia moneda estable, stablecoin. Pasamos a la siguiente. Ahora, algunas características, ¿sí? Ellos mismos lo definen como Bitcoin sin volatilidad. Es la única stablecoin que está 100% colateralizada en Bitcoin, ¿sí? Colateralizada me refiero a respaldada. Ofrece los beneficios de Bitcoin, pero sin su volatilidad. Y tiene la relación 1 a 1 con el dólar estadounidense, como ya dijimos anteriormente. Su paridad 1 a 1 con el dólar estadounidense está garantizada por un contrato inteligente, ¿sí?, y no es necesario dejar la blockchain nunca, ya que corre sobre RSK. Que vamos a hablar mañana de este tema.
Bien, el ecosistema Dólar and Chain, para no irme por las ramas, ¿sí? Vamos a decir, bueno, ¿qué uso le puedo dar? La podemos tener en Defiant, podemos usarla en Krypton Market para comprar, ¿sí? En DeFi, en Sovereign, en Tropicus, podemos usarla en Paxful, la podemos comprar y vender en Let's Bit, ¿sí? Tener en Liquidity, ¿sí? Y mucho más. Ahora quiero hablar un poquito del tema de las billeteras, ¿sí? De las wallets. Bien. Es un software, una aplicación o plataforma que nos permite acceder a una blockchain determinada para almacenar, enviar y recibir monedas digitales, ¿sí? Algunas wallets permiten otras funciones, como por ejemplo el intercambio de criptomonedas y o tokens de manera rápida. Se estima que en la Argentina existen unos 5 millones de cuentas para operar Bitcoin y otras monedas digitales. Además, según las cifras de Chainalysis, el país ostenta como el 10º puesto mundial en adopción de criptoactivos y un colchón cripto, ¿sí? Colchón cripto me refiero cuando nos resguardamos de los activos, pero sin invertir, de orden de los 68.800 millones de dólares, ¿sí? Con operaciones anuales de 3.300 millones de dólares. Ahora, es muy común que las personas no tengan en cuenta las diferentes formas de almacenar este tipo de activos ni cómo asegurarse, ¿sí? De que otras personas no puedan acceder a ellos. Lo primero que hay que tener en cuenta son algunos conceptos claves de las criptomonedas en general. Hablando de billeteras, tenemos la clave privada, ¿sí? Que es una secuencia alfanumérica bastante extensa y difícil de recordar, que permite acceder a la cuenta. Si se pierde, también se pierden los fondos. Después tenemos la frase semilla, que es una lista de 12 o 24 palabras que permite reemplazar la clave privada y es más fácil de recordar, ¿sí? Obviamente también, en caso de pérdida, no se tiene acceso a nuestros activos. Bien, existen diferentes tipos de billeteras. Tenemos las billeteras calientes y las frías. ¿A qué me refiero con calientes y frías? Vamos a hablar primero de las frías, ¿sí? Sobre todo a Ledger, que tenemos por acá, ¿sí? Al lado de Trezor, que tiene un aspecto similar a un pendrive y su nivel de seguridad es alto, ¿sí? Se debe a que las claves privadas no salen del dispositivo, ¿sí? Permitiéndonos tener un control absoluto de la clave privada y también los fondos. Se pueden conectar aplicaciones solo cuando sean necesarios, ¿sí? Al igual que cualquier cold wallet, no corren riesgos de hackeo. Yo puedo tener el equipo infectado, pero como tengo que confirmar las transacciones desde el dispositivo, no hay problema que otra persona vea lo que yo estoy haciendo, ya que el dispositivo lo tengo yo en mi poder. Bien. Ahora, las billeteras de papel, ¿sí? Entran en la categoría de billetera fría, ¿sí? Ya que a diferencia de otras formas de almacenamiento, no necesita estar conectada a Internet, ¿sí? Lo que disminuye considerablemente las posibilidades de sufrir un robo, ¿sí? Y obviamente no corre el riesgo de recibir un ataque cibernético. Como se pueden ver ahí, tenemos un QR y tenemos la dirección pública y una dirección privada, ¿sí? Esta modalidad es ideal para las personas que deciden invertir en criptoactivos, pero que no quieren utilizarlo en el corto o mediano plazo. Es decir, que las utilizan como resguardo de valor y no quieren gastarlas. Bien, ahora de esto tenemos las billeteras calientes, por ejemplo, MetaMask, ¿sí? Defiant, Liquidity. ¿Y por qué se llaman calientes? Porque tienen conexión a Internet. Sí, es decir, yo, por ejemplo, cuando quiero interactuar con un protocolo, por ejemplo, Tropicus, Money on Chain, tengo que conectarme a Internet. Ahora, tenemos oficiales y de terceros, ¿sí? Hago hincapié en esto, las oficiales son las que ofrecen la propia red, como por ejemplo Bitcoin Core para operar con Bitcoin, por ejemplo. Y de terceros, ¿sí? Puede ser
de una red única, como por ejemplo Moon, la billetera argentina para Bitcoin, ¿sí? O múltiple, por ejemplo Defiant, que acepta varias redes. Ya con esto me pasé del tiempo, pero quería agradecerles, y si tienen dudas, Lucho, me vas comentando para no extenderme más. Claro que sí, Dami, listos. Vamos con las preguntas rápido porque nos pasamos un poco de tiempo. Y la Sí, primera es, ¿qué son los contratos inteligentes y los bots? bien, los contratos inteligentes son programas, ¿sí?, que están programados para actuar de una manera. Es decir, si yo, por ejemplo, deposito Bitcoin como garantía, ¿sí?, esa garantía me va a quedar, y pido un préstamo, por ejemplo, esa garantía me va a quedar bloqueada hasta que yo pague el préstamo. ¿Sí? Son líneas de código donde hace que no intervengan un tercero. ¿Sí? No es, por ejemplo, que yo le doy el dinero a Ishi, le pido un préstamo a él, dejo Bitcoin como garantía, él me da, por ejemplo, dólares, y hay una persona intermedio. El intermediario es un programa informático que tiene un código, ¿sí?, y siempre el control de los activos los tengo yo, y a través de ese contrato inteligente voy a interactuar. Por ejemplo, puede ser también para una compra y venta. ¿Sí? Yo mando el dinero al contrato inteligente, cuando a mí me llega el producto, ¿sí?, el contrato inteligente libera los fondos a la otra parte. ¿Sí? Es como hacerlo de manera automática, ¿sí?, y no hay una persona interviniendo. Ok, perfecto. ¿Y cómo definirías un bot? ¿Un bot en qué sentido? Pues bueno, la pregunta es como, ¿qué son los bots? Creo que un bot es básicamente cualquier robot o cualquier programa informático que la gente Está diseñado crea para para una mejorar. acción. Claro, hay programas, hay bots de trading que están programados para tradear con unas características o funciones específicas. Por eso es Exacto, bastante amplio el concepto, y se puede llevar a distintos lados. perfecto. Listo. Y Alberto nos pregunta, ¿cómo puedo obtener DOC sin mayor costo para conectar BTC Pay, por ejemplo? ¿Cómo configurar esta con RSK? Bien, por ejemplo, para obtener DOC de manera sencilla, primero, tengo dos caminos. Si ya tengo, por ejemplo, otras criptomonedas, por ejemplo, USDT, en Binance yo puedo enviarlo a Bubblefish, y en Bubblefish ya me llegan convertidos a XUSD, y ahí mismo yo los puedo redimir, o sea, cambiar por DOC. Otra manera puede ser a través de Defiant, que Money on Chain, el protocolo está integrado en la billetera Defiant. Entonces, creo una billetera, tengo RBTC o tengo Bitcoin y lo cambio a RBTC. En Tropicus lo podemos hacer. Tardan 15 minutos y la comisión es 5.000 satoshis y un poco más del Fast BTC, y llega en menos de 15 minutos. Y ahí, con RBTC, podés adquirir DOC. Es decir, con los Bitcoin, ¿sí?, los convertís a DOC. Y podés hacer el camino viceversa. Los DOC los podés redimir por Bitcoin después. Creo que son los caminos más fáciles. Para el primer caso tenés que tener alguna cripto estable, y en el otro caso con Bitcoin lo podés hacer a través de RBTC y el protocolo Money on Chain, que son los creadores de DOC. Y también nos preguntan que cómo se podría hacer eso en Venezuela. ¿Tienes algún conocimiento de eso, Ishi? Eh, En, en Venezuela es ¿O el de a mismo mí? camino. ¿El mismo No sé camino? si querés explicar vos un poquito. sí, lo que pasa es que, bueno, no sé si la pregunta inicial iba orientada, le entendí que como que la pregunta era de llegar a DOC por medio de BTC Pay, ¿verdad? Es ¿Cómo? que, bueno, quizás aquí un dato importante, y aquí les proporcionamos esta información para que igual mañana puedan estar con nosotros y puedan entender un poquito mejor. En estas características de las stablecoin o clasificación que Dami ha compartido con cada uno de ustedes,
hay una stable bien particular, que es la que mencionó, que se llama Dollar On-Chain, que es creada por un protocolo que está pegado a RSK, que se llama MOC, Money On-Chain. Entonces, crear una stablecoin ahorita a nivel particular desde la capa base de Bitcoin no es posible como tal. Por eso, mañana vamos a explicar un poco sobre la sidechain de RSK, que es la que permite que varios protocolos puedan interactuar, en particular ofrecernos servicios financieros, los servicios financieros del futuro que se está hablando, como poder acceder a préstamos utilizando nuestro Bitcoin como colateral o como garantía, y teniendo una stablecoin en particular, como menciona Dami, que está o tiene una fuerte base pegada con Bitcoin. Mañana lo podemos ampliar también el por qué. Pero en este caso bien particular, yo no puedo pegar, o sea, no puedo, por ejemplo, utilizar mi DOC en particular y mandarlo como una transacción a la blockchain de Bitcoin, sino que operan de diferente manera. Y eso lo podemos ampliar. No sé si por allí va un poco la pregunta, porque entendía que como que la persona quería hacer desde BTC Pay la parte de los DOC. Pero mañana creo que le va a quedar mucho más clara esa cuando hablemos más de RSK y de algunas cosas en particular que giran alrededor de la sidechain. Ahí vi que preguntaron también desde Venezuela, y desde Venezuela puede ser, ahí también contestaron, que puede ser el mismo caso que acabo de explicar. Teniendo criptos, podemos pasar desde Binance, ¿sí? A Bubblefish, obtener esos USDT, por ejemplo, obtenerlos en XUSD, y los XUSD los redimimos por DOC. Caso contrario, no tenemos, podemos comprar Bitcoin, en Defiant los cambiamos por RBTC, y ahí mismo podemos ya cambiar los RBTC por DOC. Y el camino de viceversa, los DOC volverlos a hacer RBTC. Sí. Sí, no sé si Lucho, porque a lo mejor algunas de las cosas que estamos hablando, si ustedes ven, tratamos de llevar un poco la narrativa no tan técnica, pero para que las personas a lo mejor tenemos bastante conectadas, no se queden como, o sea, what the fuck, ¿qué es lo que me están hablando? Si me puedes dar acceso a una cuenta que se llama Ishikawa 2, Lucho, para que más o menos la gente ahorita, alguna terminología que hemos estado entendiendo, la puedan como percibir. Si lo encontrás allí, para que me puedas dar acceso. Si no, pues no hay problema. Sí, ya lo busco. Hay una pregunta bien interesante que vamos a responder ahorita, después de invitarlos a todos a que se unan al Kahoot, que estamos acá. Kahoot es una aplicación que vamos a estar usando para medir como el aprendizaje de todos, y a través de la cual vamos a entregar los premios que les comentamos al inicio. Entonces recuerden que del acumulado de los 3 días de los Kahoots, vamos a armar un podio, y la primera persona se va a llevar $100, la segunda 50 y la tercera 25. Además de varios premios que vamos a estar dando a lo largo, sobre todo si comentan cuál fue el aprendizaje de la clase de hoy en Twitter y nos envían el pantallazo quizás por Telegram, nos ponemos en contacto con ustedes y les estaremos dando su premio. La pregunta que se nos quedaba ahí se me hace muy interesante, es ¿por qué usar Bitcoin para hacer transacciones del día a día si es lento? Bueno, me gustaría responder esa pregunta a mí. Bueno, esa pregunta tiene dos aristas. Una tiene una arista de realidad, en efecto, y cuando decimos lento lo quiero explicar de la mejor manera para que se pueda entender. Cuando en otras oportunidades que he dado charla he tratado de hacer esta pregunta, es si los 7,000 millones de personas, siendo exagerados, que vivimos en el mundo actualmente, utilizáramos a Bitcoin como la moneda principal, Bitcoin tendría a nivel de escalabilidad la capacidad de soportar tanta transaccionalidad. Actualmente la respuesta sería no. Y aquí viene parte de la pregunta que acaban de hacer, es ¿cómo se ejecutan a nivel de tiempo las transacciones en Bitcoin? Por ejemplo, y pongamos el caso bien práctico de El Salvador, a nivel del protocolo base, cómo opera Bitcoin, no hubiese sido posible al menos implementar con éxito
lo que nosotros conocemos ahora. Si, por ejemplo, yo como alguien que quiero hacer una transacción para comprar tomates o ir al Pollo Campero o ir a la Pizza Hut o ir al Super Selectos y comprar, el vendedor tuviera que esperar, vamos a decir, el tiempo aproximadamente en la que se confirma un bloque, que son aproximadamente 10 minutos para que mi transacción se haga efectiva. Ahora, esto es como entre un falso positivo. ¿Por qué? Porque yo puedo ejecutar una transacción en Bitcoin de persona a persona entre Damián y mi persona justo ahorita, y esa transacción es, digamos, efectiva en el caso que yo puedo ir a la blockchain inmediatamente y yo la puedo ver. Yo la puedo ver. ¿Cuál es el problema con esa transacción? Es que esa transacción no ha sido confirmada, no ha sido incluida en un bloque, que es en el tiempo aproximado de unos 10 minutos. ¿Qué es el riesgo que puede pasar cuando yo ejecuto un tipo de transacción de este tipo? Es el hecho de que, por ejemplo, si yo compro y pago el Pollo Campero, yo puedo, la persona inmediatamente puede ver la transacción hecha en Bitcoin, pero si yo soy un usuario especializado, experto, puedo utilizar algo que se le conoce como RBF o Replace by Fee, y yo esa transacción en cierta medida la pudiera anular al comerciante. Ese es uno de los efectos, pero la transacción desde que se hace, pues prácticamente si cumple todas las reglas va a entrar y va a esperar a ser procesada en el blockchain, escrita en la blockchain, finalmente luego que se aplica la prueba de trabajo. Pero para la persona tener la certeza y la seguridad, ella y estar tranquila debería esperar al menos que se dé la primera confirmación. Significa que yo tendría que estar esperando cerca de 10 minutos para que la transacción se confirme. Entonces alguien puede decir, pero eso es absurdo, ¿cómo yo puedo utilizar algo para hacerlo de esa manera? Aquí es donde entramos a otros temas mucho más avanzados, en donde hablamos un poco de cómo Bitcoin escala. No está escalando tanto a nivel del protocolo base, pero Bitcoin está escalando en algo que vamos a hablar mañana, que es RSK, es una sidechain, y también está escalando a nivel de capa 2, que la capa 2 es lo que, para dar respuesta a la pregunta, facilita el poder hacer transacciones instantáneas con Bitcoin en cuestión de segundos. Alguien lo acaba de escribir allí. Ese L2 ahorita que estamos utilizando y que se ha hecho sumamente famoso para operar con transacciones en Bitcoin se llama Lightning Network, o la red del rayo, la red del trueno, como usted le quiera llamar, un rayito que nosotros vemos. Ejecuta una transacción y en cuestión de segundos se aplica. No es el tema para esto, pero si les llama ahí la atención, pueden ir al Telegram de Trópicos y pedir, mire, nos interesó este tema y lo queremos seguir viendo, pero en el caso en particular de, por ejemplo, Lightning Network, no se escribe en la blockchain en particular que hemos hablado, sino que son operaciones que se dan como fuera de cadena, fuera de la blockchain, lo que permite que puedan ser como rápidas y que puedan ser totalmente instantáneas. Para responder ahí un poco la pregunta de cómo es posible que se puedan hacer transacciones con Bitcoin si pareciera que es lento. Y otro dato importante, la lentitud no significa que sea una deficiencia a nivel de Bitcoin. La lentitud es una parte a nivel de la seguridad, a nivel de cómo está establecido el protocolo. Por eso, conforme vayamos escalando en el tiempo, lo que vamos a ir viendo es creación de plataformas paralelas pegadas a Bitcoin que se vayan encargando de esta cuestión de cómo hacer las transacciones mucho más rápidas y fáciles. La L2 de Lightning actualmente a nivel teórico tiene inclusive mucha más capacidad para transaccionar que la red de Visa misma. Visa creo que tiene actualmente a nivel teórico 54 o 60 mil transacciones por segundo procesar. Creo que la máxima a nivel de pujanza que se le ha hecho o de prueba de estrés han rondado las 30,000 transacciones por segundo, pero en la teoría también la red de Lightning Network, que es capa 2 de Bitcoin, tiene la capacidad de procesar hasta 1 millón de transacciones por segundo. Les dejamos ese dato allí que es realmente impresionante. Súper, Ishi, muchas gracias por la respuesta súper completa. Creo que ya es tiempo suficiente para que todas las personas se unan al Kahoot. Entonces vamos a darle play y espero que hayan tomado grandes apuntes de todo lo que nos compartieron estos profesores. Aprovecho para decir, pues para agradecerles por habernos compartido todo esto y pues vamos a darle.
Ya se viene la primera pregunta. ¿Todos listos? ¿Cuál de estas no es una característica de la blockchain? ¿Cuál de estas no es una característica de la blockchain? Descentralización, transparencia, trazabilidad o tangible. Tenemos ya 32 respuestas. Empezamos sencillo y súper bueno. La mayoría lo siguieron. Sí, claro, recordemos que transparencia y trazabilidad son una de las características que más caracterizan pues la blockchain. Van muy ligadas y son las que permiten pues comprobar y corroborar la veracidad de todas las transacciones casi que en tiempo real. Avanzamos a la siguiente. Y en el primer puesto queda Paulo. Felicitaciones, Ángela y Nat van ahí detrás de la carrera. Vamos a ver qué pasa en la siguiente. Esta es de control deslizante. Tienen que mover la barrita para responder la pregunta de, en millones, ¿cuál es la cantidad de Bitcoin que se creará? Tienen que ser muy precisos con esa barrita. Todavía queda bastante tiempo. 5 segundos, 4, 3, 2, 1. La respuesta es 21 millones de Bitcoin, exactamente. Vamos a ver cuántos la respondieron correctamente. 39 personas. Bueno, recuerden que aunque Ishi nos contó que esa cantidad no era fija precisamente, muchas de las personas que están envueltas pues en esta criptomoneda, en Bitcoin, creen que esa cantidad fija de 21 millones de Bitcoin es una de las cosas que más le da valor y le permite pues ser antiinflacionaria, que es pues tener ese límite de emisión que nadie más va a querer generar más y poder quitarle la riqueza a las demás personas. Entonces, es una de esas características más significativas y como más místicas del Bitcoin. Muchas veces se le da mucha relevancia a ese número 21. Vamos a la siguiente. Se mantiene el top 3 casi. Pablo sigue adelante, Manuel y Ángela, y ese Arisa sube fuertemente. Vamos a la siguiente. ¿Qué es una stablecoin? Tengan mucho cuidado leyendo estas respuestas. Y se acabó el tiempo. Esta era una pregunta con mucha trampita. ¿Por qué? Porque una stablecoin es una moneda que mantiene la paridad con otro activo. La más reconocida es con el dólar, pero también hay stablecoins que están pegadas a el real brasileño, al euro, a la libra esterlina. Incluso por un tiempo se crearon stablecoins pegadas a acciones como la de Tesla o distintas empresas. Entonces esta era una de las preguntas de las que teníamos que tener más cuidado leyendo. Felicitaciones a todas las personas que lo respondieron bien y sería un gusto luego saber por qué las otras 4 personas dijeron que ninguna de las anteriores. Pero bueno, ahora vamos a avanzar. Uf, aquí cambió todo. Nicolás, felicitaciones. Y Manuel y ese Arisa siguen en la pelea. Sigamos. ¿Cuál de las siguientes no es un tipo de stablecoin? La algorítmica, con garantía en dinero fiat, con garantía cripto o con garantía de 6 meses. Y se acabó el tiempo. Esta era una más para limar las asperezas después de la masacre de ahorita. Pero bueno,
Bueno, claramente no hay fecha de caducidad para las stablecoins. Hay distintos tipos de respaldo. Las algorítmicas, que como ya nos comentaban, las que se respaldan en dinero fiat con dinero en una cuenta, y pues las que tienen garantía en otras criptos, ya sea una sola o múltiples. Vamos a la siguiente pregunta. Ya se está consolidando un poco más este podio. ¿Verdadero o falso? ¿Debo guardar mi frase semilla en un lugar secreto, seguro y personal? Recordemos que la frase semilla es la que nos genera nuestra billetera. Listo. Bueno, aquí tenemos una gran cantidad que dijo que verdadero. Sí, es verdadero. Debemos guardar nuestra frase semilla en un lugar totalmente privado, secreto, porque es la que nos va a dar acceso a todas nuestras criptomonedas. Aquella persona que tenga acceso, que conozca nuestras palabras, puede tener acceso a todas nuestras criptos y pues si es alguien deshonesto, pues no las podrá quitar en un instante. Entonces, eso es algo de lo que tenemos que estar siempre conscientes, guardar nuestra frase semilla, nuestras 12 o 24 palabras en un lugar súper seguro, secreto y que sea muy, muy personal. Vamos adelante, vamos a ver qué pasó acá. Nuevo tercer lugar, Marco Florid se sumó a la pelea y nos queda la penúltima pregunta. ¿Verdadero o falso? ¿Las wallets frías o hardware wallets tienen mejores medidas de seguridad para guardar mis criptos? ¿Verdadero o falso? Listos. Faltan unos cuantos votos. Y 0. Listo, claro, esto es verdadero. Al estar aisladas de Internet nos dan una capa adicional de seguridad para mantener para mantener seguras nuestras palabras y nuestro acceso a y nuestras criptos. Esa es como la magia de las wallets frías. Y felicitaciones a todos los que respondieron bien. Vamos a la siguiente pregunta. Esto se pone cada vez más apretado. Igual, recuerden que este es todo un podio conglomerado durante los 3 días. Todo puede cambiar. Hay que mantenerse constantes. Y ahora sí, vamos a la última pregunta. ¿Cuál es la blockchain que permite crear contratos inteligentes con la seguridad de Bitcoin? Esa que unía Ethereum y Bitcoin. Cinco segundos. RSK, exactamente. Es la blockchain de la cual estábamos hablando al final, que permite que permite integrar esos contratos inteligentes y esa capacidad de finanzas descentralizadas sobre la red de Bitcoin. Felicitaciones. Y ahora sí acabamos y pues muchas gracias por este primer día de Bootcamp. Felicitaciones, mención de honor a Marco, a Manuel, y felicitaciones muy grandes a Nicolás, que mostró gran resiliencia, Ramiro y Edwin también, súper. Yo voy a guardar este podio y la clasificación general para que sigamos pues aprendiendo, concursando, y bueno, qué gusto tenerlos en este primer día de Bootcamp. No sé si ustedes quieren dar algún mensaje de despedida, Dami, Ishi. Bueno, yo revisando aquí los comentarios de los participantes, hay preguntas interesantes que podemos, no sé, después ver el tiempo para poder responderlas, porque la idea es no robarles mucho el tiempo. Esperamos que la información, aunque sea rápida, así una pasadita, haya sido valiosa para ustedes, y la idea es que les aperture un poquito la mente. Nosotros estamos abiertos también, pueden ir al Telegram de Tropicus,
búsquenlo como @trópicos con Y y con K, y allí pueden hacer preguntas, estamos respondiendo, o de manera individual también a cada uno de nosotros nos pueden abordar, y en la manera en que nos sea posible, si tenemos la respuesta, pues podemos ayudarles o darles nuestro criterio de aportación también, porque a veces en este mundo algunos diferimos con algunas cosas bien en particular, pero ahí lo bueno es ir escuchando las opiniones de cada uno en base a argumentos, conocimiento, experiencias, y luego nosotros sacamos nuestras propias conclusiones. Muy agradecido con las personas que se conectaron y esperamos que la información provista haya sido de valor. No tratamos de dar tanto tecnicismo, yo sé que hay mucha curiosidad, pero la idea es de ver qué es lo que estas tecnologías en particular nos están aportando a nuestra vida actual. Como lo dije, no viendo hacia un futuro, sino lo que ya nos están dando, la oportunidad que tenemos y cómo pues las estamos usando. Creo que hay una PPT que no sé si me la pasé o me la salté, pero es, por ejemplo, alguien se puede estar preguntando en el caso bien particular de Bitcoin, ¿quién está utilizando Bitcoin? Bueno, Bitcoin lo estamos utilizando en El Salvador, Bitcoin se está utilizando en África, increíblemente muchos lo están utilizando en África, se está utilizando en Argentina, muchos usuarios de Argentina, Colombia, Venezuela, o sea, Latinoamérica, Guatemala, Costa Rica, muchísimo, que no es el volumen que esperamos, ¿cierto? Pero se está utilizando en la mayor parte del mundo. Cuando veamos la parte de capitalización también de algunas cosas en particular que están relacionadas con Bitcoin, vamos a ver cómo es sumamente impresionante todo lo que está pasando. Conforme más personas, y ese es quizás para concluir parte del reto que se tiene. Alguien mencionó, hizo la pregunta interesante, es ¿cómo es posible que podamos utilizar Bitcoin cuando se tarda o es muy deficiente en cuanto a tiempo? Dimos una respuesta. Pero la otra pregunta que se necesita ahorita responder es cómo hacer que Bitcoin pueda llegar a suplir las necesidades reales que nosotros como personas tenemos en determinado país. Y allí es donde le vamos a encontrar realmente el verdadero valor. Cuando Bitcoin llegue y nos ofrezca a nosotros soluciones que necesitamos y que no nos dan ni los bancos, que no nos dan ni los gobiernos, y que nosotros necesitamos cogerlo de algo, como los ejemplos que puso Dami para el caso particular por la situación de Argentina y de Venezuela. Entonces, esperamos que mañana nos puedan acompañar siempre a la misma hora y no dejen de participar en las dinámicas que está presentando Lucho para que puedan también no solamente escucharnos a nosotros, sino tener la oportunidad de llevarse algunas fichitas en sus billeteras. Agradecido, como dijo Ishi, con todos por haber entrado, haber participado, los lindos mensajes. La verdad que lo hacemos para compartir conocimiento, como dijo Ishi, no somos expertos, pero entre todos podemos sumar un poquito y esa es la idea. Así que los esperamos nuevamente mañana y cualquier comentario positivo, negativo, para mejorar, los esperamos en el Telegram de Tropicus, que se sumen y todo comentario es bienvenido y nos ayuda a mejorar. Así que muy agradecidos con todos ustedes. Sí, gracias a todos los que se sumaron, gracias a nuestros profes. Y aquí les dejo el QR de nuestro Telegram para cualquier pregunta que tengan. Está nosotros o la comunidad, que pues tenemos una comunidad bellísima que siempre está dispuesta a responder. Y también veía el comentario del ancho de banda. No se preocupen que el podio final es solamente una de las actividades que tenemos. Recuerden que también está el tweet en Twitter sobre lo que aprendieron. Tenemos también al final una actividad con unos POAP que vamos a entregar. Si no saben POAP ahora mismo, no se preocupen que la próxima clase lo vamos a explicar. Pero hay muchísimas actividades que tenemos preparadas para que pues todos disfrutemos de este camino de aprendizaje y de este bootcamp. Entonces, bueno, una feliz noche para todos y gracias por haber estado acá. Bueno, un abrazo para todos. Un abrazo, muchas gracias.